Bueno, muy buenas noches. A continuación estaremos presentando nuestra cartilla digital acerca de la legislación laboral y el Código Sustantivo del Trabajo. Este video está presentado por mi compañera Gisette Caterina Triarla Salazar y mi compañera Elena Rodríguez Becerra y quien les habla Juan Pablo Guzmán Albornoz, dirigido a nuestro tutor José Albeiro Pardo Córdoba, tutor de legislación laboral. En el siguiente video estaremos abarcando la definición de la legislación laboral, definición del Código Sustantivo del Trabajo. Definiremos un poquito de cuál fue la empresa que nosotros escogimos para realizar dicha cartilla digital, que fue un concesionario de AKT Motos, localizado en la carrera 23, número 1407, en el municipio de Acacías Meta. Abarcaremos sobre el contrato laboral, el contrato verbal, el contrato escrito, elementos del contrato del trabajo, cuáles son los periodos de prueba en un contrato de trabajo, quién es el empleador, contraparte del contrato laboral, sanciones por incumplimiento de dicho contrato, obligaciones del empleador, derechos del empleador y cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Bueno, para empezar, la presente cartilla se realizó con el fin de dar a conocer cómo está constituida la empresa de trabajo AKT Moto Guzmán, qué elementos lo conforman y cuáles son los pasos a seguir que se deben realizar para obtener un buen desempeño como una empresa y qué derechos y deberes se tienen tanto para el trabajador como para el empleador. Primero hablaremos sobre la legislación laboral. Se utiliza ampliamente como la regulación de relaciones individuales del trabajo, con el fin de establecer el marco tanto como el de los trabajadores y de los empleadores, en donde se puedan regular las relaciones por medio de modelos colectivos de interacción. La legislación laboral trata de proporcionar un marco legal que facilite emitir una clara señal y servir como garantía de los principios y derechos fundamentales del trabajador, con el fin de promover la justicia y social laboral, contribuyendo al desarrollo económico y social. Hablaremos del Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo de Trabajo es un conjunto de procedimientos legales que reglamenta y da contexto a apertura económica y productividad de Colombia, implementando reformas como contratos a término fijo, empleo temporal y diferentes modalidades de contrataciones en diferentes tipos de empresas. Nuestra empresa es el concesionario AKT Motos con NIT 86056-418-9, ubicado en la ciudad, en el municipio de Acacías Meta, en la carrera 23, número 1407. Moto Guzmán es una empresa distribuidora autorizada legalmente que ofrece sus servicios complementarios de venta de motocicletas nuevas de la marca AKT y servicio postventa en 4 municipios del Meta, con el fin de satisfacer las necesidades de movilidad de nuestros clientes y gestionar créditos bancarios para cumplir con el propósito de compra de los clientes cuando no poseen la cuantía suficiente para adquirir esta motocicleta. Esa empresa fue creada el 29 de noviembre del 2012 en la ciudad de Villavicencio. La misión es ofrecer soluciones de transporte enfocadas a mejorar la calidad de vida de los clientes, creando un crecimiento sostenible para nuestros colaboradores y proveedores. Los valores es la innovación, la honorabilidad, el respeto, solidaridad, buena fe, ética comercial y compromiso con ciencia verde. Es decir, que todas las motocicletas hoy en día vienen con un sistema Euro 3 que son amigables con el medio ambiente. Entendemos que la legislación laboral es aquel conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador como también de sus obligaciones para el mismo empleador. El Código del Trabajo es una ley que reglamenta de modo muy ordenada y coherente lo esencial de un área de relaciones sociales, en este caso del trabajo, y es aplicada en el empleador, trabajador y trabajador independiente. Consta de 482 artículos organizados de la siguiente forma. Título preliminar, que contiene los principios orientadores del Código. Libro del contrato individual del trabajo y la capacitación laboral. Libro 2 de la protección a los trabajadores. Libro 3 de las organizaciones sindicales. Del delegado del personal.
libro 4 de la negociación colectiva, libro 5 de la jurisdicción laboral y título final, artículos transitorios. A continuación, mis compañeras les estarán explicando así. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar sobre el contrato laboral escrito y el contrato laboral verbal. El contrato de trabajo verbal es aquel en el que no se firma ningún documento, donde los acuerdos son de palabra. En este contrato no hay documento alguno que sirva como prueba de una cosa u otra, lo que supone una debilidad en caso de que surjan diferencias futuras entre el trabajador y el empleador. Este contrato está regulado por el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato escrito está regulado por el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo y todo lo que se acuerde debe quedar contenido en un documento que aparte de la firma del trabajador y el empleador no requiere formalidad alguna para su validez, por lo que constituirá prueba por sí solo para cualquiera de las partes. Elementos del contrato de trabajo: prestación personal del servicio, continuada subordinación y retribución o remuneración del servicio. La prestación personal de servicio es el trabajador que personalmente debe realizar el trabajo contratado, de modo que la ejecución del contrato no pueda ser delegada a un tercero. Quien debe elaborar es la persona contratada. Continuada subordinación. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Retribución o remuneración del servicio. La norma simplemente se refiere como un salario o retribución del servicio, que es el pago que se da como remuneración o contraprestación por la prestación personal del servicio. Periodo de prueba en el contrato de trabajo. Todo contrato de trabajo contempla un periodo de prueba en el cual se tiene como objetivo que las partes conozcan sus cualidades y condiciones y se evalúen entre sí para luego determinar la conveniencia o no de continuar el contrato de trabajo. El periodo de prueba se debe acordar o pactar por escrito en cualquier caso, pues en este no se presume, sino que debe ser pactado expresamente entre las partes. En el contrato de trabajo verbal puede existir el periodo de prueba, pero debe hacerse por escrito, pues de lo contrario no tiene validez. Si el periodo de prueba no se hace por escrito, no existe y el empleador no podrá despedir al trabajador sino por una justa causa. El numeral 2 del artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-028 del 2015, de manera que para que las empleadas del servicio doméstico aplica la norma general, es decir, que su periodo de prueba debe constar por escrito y debe ser como máximo 2 meses. ¿Quién es el empleador? Antes de hablar de los derechos y obligaciones, es importante saber con exactitud qué reconocen nuestras leyes como empleador. Según el artículo 3 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador es aquella persona natural o jurídica pudiendo adoptar la forma de una empresa que se beneficia de los servicios tanto intelectuales como materiales de una o más personas, según lo indica el contrato de trabajo. Les voy a hablar sobre la contraparte del contrato laboral. De acuerdo con el artículo 4 del Código del Trabajo, los cambios, ya sean totales o permanentes, que se refieran al dominio o posesión de la empresa no supondrán ninguna alteración de los derechos o obligaciones de los trabajadores, pudiendo ser estos los genéricos o los supuestos en los contratos individuales. Al contrario, estos derechos y obligaciones se mantendrán intactos y en vigencia de manera continua con el nuevo empleador. Los legisladores han pretendido con este artículo poner en marcha de manera legal el principio de la continuidad,
para proteger así a los trabajadores desde el punto de vista del empleador. Y así podemos mencionar el acuerdo de voluntades y la obligación que constituye un contrato, por lo cual el traspaso de la empresa y todo lo que a ella se refiere ha sido acordado. Así es como los derechos que se suponen que de la posesión o dominio de la empresa y las obligaciones para con los trabajadores se vinculan a los nuevos dueños. Esto no en razón de un acuerdo específicamente determinado por un contrato, sino por lo establecido por la ley. Por incumplimiento. Ahora les voy a hablar. Estas son sensaciones asentadas en el Código Sustantivo del Trabajo, más específicamente en el artículo 478. Pueden percibirse un poco más drásticas, pero necesarias para velar los derechos de los trabajadores. En este artículo se establece que la sanción será una multa a beneficio fiscal que puede ir de 5 hasta 100 unidades tributarias pagadas de manera mensual por aquel empleador que haya simulado una contratación de empleados mediante terceros. Además, el empleador y los terceros involucrados tienen la obligación de responder por los derechos laborales de los trabajadores afectados. También se sanciona el subterfugio, que se puede definir como cualquier alteración artificial que sirva de excusa para eludir las obligaciones y que al mismo tiempo suponga una reducción o pérdida de los derechos laborales de los trabajadores. En este caso, el empleador que oculte, disfrace o altere su patrimonio para eludir sus compromisos laborales, la multa a beneficio fiscal va más de 10 a 150 unidades tributarias mensualmente, las cuales tienen carácter inflacionario, incrementado media la unidad tributaria cada mes por cada empleado que se haya visto afectado por la infracción. Las obligaciones del empleador. Si bien la relación laboral, los derechos y las obligaciones, tanto como el empleador del trabajador, se van a determinar mediante el contrato de trabajo, existen ciertas obligaciones indiscutibles y genéricas que deben cumplir el empleador, como pagar salarios, honorarios o remuneraciones, pagar por horas extras y de suplencia, mantener una buena relación con el empleador sin discriminación entre trabajadores, reducir el máximo riesgo en el trabajo, dotar de elementos necesarios para la protección del empleado, tanto para su ocupación efectiva. Los derechos del empleador. Asimismo, que entre los derechos indiscutibles que posee el empleador podemos incluir ejercer la potestad y facultad de la organización, dirección y control, poder establecer en un orden reglamentario y disciplinario, obtener prestaciones del trabajo, sacar beneficio de la productividad del trabajo. ¿Cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Pero primero vamos a hablar qué es estabilidad laboral. En general, el derecho de la estabilidad laboral consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. Los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Esto permite mejorar la condición de los contratos, mejorando la estabilidad del contratante y del contratado, priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer planes normales a un empleado que puede ser despedido o con o sin justa causa. Esto puede que se faculte en el empleador como parte de un contrato que es bilateral y consensual, pero se puede optar por ciertas medidas que prevengan la desprotección laboral. Es decir, que puede haber un cumplimiento con el periodo de tiempo de vacaciones, puede implementar de contratos a término indefinido, puede haber una confiabilidad de la información cuando existe a la larga de permanencia de un empleado en la compañía, puede hacer un lanzamiento de vacantes a personal interno, puede haber una concientización frente al cargo de importancia, como capacitaciones. Sin embargo, existe la estabilidad laboral reforzada para aquellas personas que son vulnerables ante el desempleo. Muchas gracias.